El veneno en la voz de la mujer atravesó el lujo silencioso de la cabina de primera clase como un fragmento de vidrio. No sé qué clase de estafa estás tramando, pero no perteneces aquí. Todas las miradas se volvieron hacia una joven negra que estaba sentada tranquilamente junto a la ventana, cuya expresión tranquila contrastaba marcadamente con la escena que se intensificaba. La acusadora, rebosante de etiquetas de diseñador y de derecho, intensificó su ataque sin fundamento, culminando en un llamado a la policía para que expulsaran a la mujer del lugar. Pero cometió un error de cálculo catastrófico. Ella asumió que la mujer era solo una pasajera. Nunca imaginó que la persona a la que intentaba humillar era quien comandaba el avión de 300 toneladas en el que todos estaban a punto de abordar. ¿Qué sucede cuando la persona que intentas expulsar de un avión es la única que puede volarlo? La cabina de primera clase del vuelo 88 de Transatlantic Airways desde el aeropuerto JFK de Nueva York al aeropuerto de Londres Heathrow era una burbuja de tranquilidad cuidadosamente seleccionada. El aroma de nueces calientes y champán caro se mezclaba con el suave aire reciclado. La iluminación era un suave dorado previo al anochecer, diseñado para calmar los nervios de la élite mundial mientras se preparaban para ser arrojados a través del océano en un tubo de metal. En el asiento 2A, la capitana Amelia Sterling saboreó los momentos finales de su anonimato. Para los demás pasajeros, ella era simplemente una mujer sorprendentemente serena de unos 30 años. Su ropa de civil era un estudio de elegancia discreta. Un blazer azul marino sobre una blusa de seda color crema, pantalones a medida y zapatos planos de cuero sencillos. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado y elaborado en la nuca. Estaba leyendo un libro de bolsillo muy usado, una novela de espías, un placer culpable que la ayudaba a descomprimirse antes de la intensa concentración que requería la cabina. Este era su ritual: abordar como pasajero, encontrar su asiento y realizar la transición mental de civil a comandante. La delicada pieza se hizo añicos con la llegada del pasajero del asiento 2C. Su nombre era Caroline Preston, y no se movía como una persona, sino como un acontecimiento. Su cabello rubio platino estaba esculpido en un casco de improbable perfección. Su traje de Chanel estaba impecable. Su equipaje de mano Louis Vuitton fue colocado con un ruido sordo en el compartimento superior y su rostro adoptó una expresión de cansado desdén por el mundo y todos los que lo habitan. Los ojos de Caroline, del color de un cielo invernal, recorrieron la cabaña antes de posarse en Amelia. Se estrecharon casi imperceptiblemente. Vio a una mujer negra en un asiento que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Su mente, una máquina finamente afinada de juicios precipitados y prejuicios arraigados, procesó una serie de suposiciones y llegó a una única conclusión errónea. Impostor. Pasó junto a Amelia para llegar a su asiento junto a la ventana. Su bolso rozó el hombro de Amelia con la fuerza justa para ser intencional. Amelia no reaccionó, simplemente se movió ligeramente, sus ojos nunca dejaron su libro. Esta falta de una respuesta nerviosa pareció irritar aún más a Caroline. ¿Podrías mover tu bolso? La voz de Caroline era aguda. Amelia miró hacia abajo. Su pequeño bolso de cuero estaba cuidadosamente guardado debajo del asiento frente a ella, dentro de su espacio designado. No te estorba, dijo ella con un tono tranquilo y sereno. Lo es, insistió Caroline, aunque claramente no lo era. Necesito estirar las piernas. Algunos tenemos asuntos importantes que atender y necesitamos consuelo. Una azafata, una joven llamada Chloe, con una sonrisa nerviosa, se acercó rápidamente. ¿Está todo bien aquí, señora?, preguntó Caroline, dirigiendo toda su condescendencia hacia Chloe. No, no lo está. Esta persona, dijo, señalando vagamente a Amelia sin mirarla a los ojos, está ocupando mi espacio y se muestra poco cooperativa. Amelia finalmente cerró su libro, marcando la página con una lentitud ensayada. Miró a Caroline y luego a la azafata, nerviosa. Mi maleta está bien guardada y no he sido poco cooperativa. Creo que hay un malentendido. El único malentendido
espetó Caroline alzando la voz. Es como lograste conseguir un boleto para esta cabaña. Déjame ver tu tarjeta de embarque. Estoy seguro que es falso. He oído hablar de personas que utilizan puntos robados o tarjetas fraudulentas. La acusación flotaba en el aire, fea y ruidosa. Otros pasajeros comenzaron a moverse y sus conversaciones tranquilas se interrumpieron. Un hombre en el asiento 1A, un periodista tecnológico llamado Ben Carter, inclinó discretamente su teléfono y presionó grabar en la aplicación de notas de voz. Él había visto ese guión desarrollarse antes y sabía que era importante documentarlo. Chloe, la azafata, estaba totalmente perdida. Intimidada por la agresiva seguridad de Caroline y su costosa vestimenta, optó por el apaciguamiento. Señora, le dijo a Amelia con voz temblorosa. Quizás si pudiera mostrarme su tarjeta de embarque, podríamos aclarar todo esto. Amelia sintió una ira familiar y cansada subirle al pecho, una sensación que había aprendido a reprimir con maestría. Había volado misiones de combate en Afganistán. Había aterrizado un 777 en medio de una tormenta tropical con un motor averiado. Podía con Caroline Preston. Con calma, tomó su teléfono, lo desbloqueó y le mostró la tarjeta de embarque digital a Chloe. Amelia Sterling, asiento 2A. Como pueden ver, todo está en orden. Chloe lo miró y asintió, aliviada. Ahí ven a la señora Preston. Todo está perfectamente bien. Pero para Caroline, no se trataba de un billete. Se trataba de control. Se trataba de una visión del mundo que se veía desafiada por la mera presencia de Amelia. Ver la tarjeta válida solo la enfureció aún más. Era un hecho inconveniente que arruinaba su narrativa. Eso se puede fingir, declaró Caroline, con la voz ahora tan alta que llenaba toda la cabina. Trabajo en gestión de riesgos. Sé lo fácil que es falsificar documentos. No me siento seguro con esta persona en el vuelo. Ella está siendo hostil y sospechosa. No he hecho nada hostil. Amelia dijo, bajando la voz a un registro bajo y firme que no toleraba ninguna discusión. Tú, por el contrario, estás creando un disturbio. Te sugiero que te sientes y te calmes. Eso fue todo. Para Caroline, que Amelia le dijera que se calmara fue el mayor insulto. Fue una inversión de la dinámica de poder a la que ella sentía que tenía derecho. Sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla a una velocidad furiosa. ¿Qué estás haciendo? Chloe preguntó con los ojos abiertos por el pánico. Estoy haciendo tu trabajo por ti, espetó Caroline. Voy a llamar a la policía del aeropuerto. Soy miembro de nivel Gold Premier de esta aerolínea y no me acosarán. Hay un individuo agresivo en primera clase que se niega a verificar su identidad y es una amenaza potencial para la seguridad. Sí, quiero denunciarlo. Luego bajó un poco la voz, pero el micrófono de Ben Carter aún la captó. La mujer es negra y actúa de forma muy errática. Por favor, date prisa. Amelia Sterling, capitana del vuelo 88 de Transatlantic Airways, observó cómo la mujer, que pronto sería su pasajera, llamó a la policía. Apoyó la cabeza hacia atrás contra el lujoso cuero, cerró los ojos por un breve segundo y dejó escapar un suspiro más silencioso que un susurro, pero más pesado que el mundo. La burbuja de tranquilidad no acababa de estallar. Había sido eviscerado. El verdadero drama estaba a punto de comenzar. La llegada de las fuerzas del orden en un avión comercial nunca es un acontecimiento sutil. Cambia la estructura molecular del aire, reemplazando el zumbido bajo de la anticipación con un fuerte toque metálico de miedo y sospecha. Dos agentes de policía de la autoridad portuaria, con expresiones sombrías y las manos apoyadas cerca de sus armas, abordaron el avión. El oficial superior, un hombre de unos 50 años llamado Miller, con ojos cansados, abrió el camino. Su compañero más joven, el oficial Davis, lo siguió, sosteniendo un portapapeles y mirando hacia una cabaña que cayó en un silencio sepulcral. Cada pasajero, desde el administrador de fondos de cobertura en el 3B hasta la actriz en el 1D,
era ahora un espectador involuntario. Sin embargo, Caroline Preston parecía reivindicada. Ella se reclinó en su asiento, con los brazos cruzados y la expresión satisfecha de alguien cuya autoridad ha sido validada públicamente. Ella le hizo un leve gesto con la cabeza al oficial Miller como si fueran cómplices de la justicia. Recibimos una llamada sobre un disturbio. El oficial Miller anunció con un vozarrón bajo que exigía atención. Un informe de un pasajero que causó un problema al negarse a mostrar una tarjeta de embarque válida. Caroline señaló a Amelia con un dedo perfectamente cuidado. Es ella en 2A. Se puso muy agresiva cuando le pregunté por qué estaba allí. Amelia permaneció sentada, su postura irradiaba una calma que parecía desconcertar a los oficiales más que cualquier arrebato. Ella los observó acercarse, con la mirada firme. Fue una humillación pública, meticulosamente diseñada por los prejuicios de un extraño, y ella sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo juzgado. Señora, dijo el agente Miller, dirigiéndose a Amelia. Voy a tener que pedirle que nos acompañe. ¿Con qué argumentos? Preguntó Amelia, sin rastro de pánico ni ira. Era una simple cuestión de procedimiento, con fundamento en que se ha presentado una denuncia. Necesitamos verificar su identidad y su derecho a estar en esta aeronave. Ahora, por favor, no armemos un escándalo más grande. Ya se había armado un escándalo y ella era la protagonista involuntaria. Con una gracia lenta y deliberada, Amelia se puso de pie. Era más alta que Caroline, un hecho que pareció notarse con un destello de molestia en el rostro de la rubia. Amelia cogió su pequeño bolso. Cooperaré, dijo Amelia. Pero para que conste, ya le he mostrado mi tarjeta de embarque válida al auxiliar de vuelo, y la única persona que está causando problemas aquí es la denunciante. La escoltaron desde su asiento hasta la cocina, cerca de la puerta de embarque, creando un pequeño espacio improvisado para interrogatorios. La puerta de la pasarela seguía abierta, y el zumbido de la terminal del aeropuerto se filtraba. Amelia sentía las escaleras de cada pasajero quemándole la espalda. Caroline estiraba el cuello. Una leve sonrisa triunfal se dibujaba en sus labios. Identificación, por favor, dijo el agente Davis, haciendo clic con el bolígrafo. Amelia metió la mano en su bolso y sacó su billetera. Le entregó su carnet de conducir. Entonces, entregó su licencia oficial de piloto de transporte aéreo de la FAA, emitida por el gobierno federal. El oficial Davis los tomó. Miró la licencia de conducir, Amelia Sterling. Miró la licencia de piloto, Capitán Amelia Sterling. Frunció el ceño, con un destello de confusión en el rostro. Esta es una licencia de piloto. Sí, dijo Amelia. Lo es. ¿Es usted piloto? Preguntó como si el concepto fuera desconocido para esta aerolínea, confirmó Amelia. Durante 8 años, capitán por 2. El oficial Miller, el de mayor edad, se impacientaba. Mire, señora, cualquiera puede obtener una licencia novedosa. Necesitamos ver la información de su boleto y confirmarla con la aerolínea. En ese momento, la cortina que separaba la cocina de la cabina se abrió. Aparecieron 2 figuras. Una era Margaret, la azafata de mayor antigüedad, una mujer con décadas de experiencia y un aire de autoridad imperturbable. El otro era el primer oficial Derek Chow, un hombre de mandíbula cuadrada y mirada amable, ya con su impecable camisa blanca de piloto con las 4 franjas de un primer oficial de mayor antigüedad en sus uniformes. Habían estado terminando la sesión informativa previa al vuelo en la cabina y se preguntaban por el retraso. Margaret abrió mucho los ojos al observar la escena. Los 2 policías, una Amelia con aspecto humillado, y la tensión, tan densa que parecía una presencia física. «Agentes, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Margaret, con su voz penetrando la neblina del procedimiento. «Estamos manejando una situación, señora», dijo el agente Miller con desdén. Derek Chow, sin embargo, miraba fijamente a Amelia. Una lenta sonrisa de reconocimiento se extendió por su rostro,
seguida rápidamente de confusión. Amelia, ¿qué es todo esto? Estábamos a punto de llamarla. Luego se volvió hacia los agentes. Caballeros, ¿algún problema? Esta mujer, comenzó el agente Miller señalando a Amelia, está siendo interrogada sobre su presencia en este vuelo. Derek frunció el ceño. Miró a los agentes, luego a Amelia, y luego de nuevo a Amelia. Una luz de comprensión, horrorizada, iluminó sus ojos. Dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre los agentes y su capitán. Agentes, creo que ha habido un profundo malentendido, dijo Derek con voz autoritaria. Los miró directamente y asintió respetuosamente hacia Amelia. No es solo una pasajera. Ella es la capitana Amelia Sterling. Hizo una pausa, esperando a que las palabras calaran hondo. Ella es la capitana. Ella está pilotando este avión a Londres. El silencio que siguió fue absoluto. El oficial Miller se quedó boquiabierto. El oficial Davis se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta, pasando la vista de la licencia de piloto en su mano a la mujer frente a él, luego al primer oficial uniformado que confirmaba su identidad. Las piezas encajaron con un audible golpe sordo de realidad. Pero la transformación más dramática se produjo en el asiento 2, C. Caroline Preston, que se había inclinado hacia adelante para captar cada delicioso momento del drama, se congeló. La expresión engreída y triunfante de su rostro se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro asombro. El color desapareció de sus mejillas, dejando su piel de un blanco pálido y enfermizo que contrastaba horriblemente con su costosa base de maquillaje. Sus labios perfectamente pintados se separaron, pero no salió ningún sonido. Parecía como si la hubiera alcanzado un rayo. La mujer a la que había perfilado, acosado e intentado arrestar no era una impostora. Era la comandante. La persona cuya autoridad Caroline había maliciosamente. El interrogado era, de hecho, la máxima autoridad en la aeronave. El responsable de las vidas de las 200 personas a bordo, incluida la suya. El oficial Miller se aclaró la garganta, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Capitán Sterling, nuestras disculpas. Solo respondíamos a una llamada. Amelia simplemente asintió, con expresión indescifrable. Recogió sus identificaciones del mortificado oficial Davis. Su respuesta, dijo en voz baja, pero con el peso del mazo de un juez. Se tomó nota, se volvió hacia su primer oficial. Derek, ya llegó la hoja de carga final. Acaba de llegar, capitán, dijo, ansioso por continuar. Excelente, dijo Amelia. Se giró, su mirada recorrió a los oficiales conmocionados y a los pasajeros boquiabiertos antes de posarse por un breve instante en Caroline Preston. No dijo una palabra. No tenía por qué hacerlo. Su mirada era un testimonio silencioso y devastador del monumental error de Caroline. Luego se giró y cruzó la cortina hacia él. Cabina de mando, dejando una cabina llena de silencio atónito. Y una mujer en el asiento 2 sé que empieza a comprender la aterradora profundidad de su error. La cabina de un Boeing 777 es un santuario de concentración. Una vez que la pesada puerta reforzada se cierra con un clic, se supone que el mundo exterior, con sus dramas de pasajeros y mezquinas tiranías, se desvanece, reemplazado por el lenguaje ordenado de las listas de verificación, las lecturas de los instrumentos y el control del tráfico aéreo. Para la capitana Amelia Sterling, subir a la cabina de mando solía ser como volver a casa. Hoy, se sintió como buscar refugio. El primer oficial Derek Chow la siguió, con una expresión mezcla de disculpa y enojo. Amelia, lo siento mucho. No puedo creer que eso haya pasado. Si Margaret y yo hubiéramos salido 2 minutos antes, Amelia ya se estaría abrochando el cinturón en el asiento izquierdo, el del capitán. Sus movimientos eran precisos y concisos, una manifestación física de su estado mental. Estaba compartimentando, guardando la humillación y la rabia para que no interfirieran con su trabajo. No es tu culpa, Derek, dijo,
con el tono profesional y ligeramente distante de un comandante. Comencemos con la lista de verificación previa al vuelo. Ya vamos retrasados. Por culpa de ella, murmuró Derek, mientras se conectaba los auriculares. Esa mujer, Caroline Preston, según el manifiesto, ¿cuál es la política de la aerolínea sobre expulsar a un pasajero por causar semejante disturbio? Podríamos sacarla del vuelo ahora mismo. Te apoyo al 100%. Amelia hizo una pausa, con la mano sobre un interruptor en el panel superior. La idea era tentadora, la venganza kármica definitiva e inmediata. Que los oficiales que acababa de despedir fueran llamados de vuelta para escoltar a una pálida y temblorosa Caroline Preston fuera del avión. La justicia sería poética, pero no profesional. No, dijo con firmeza. No vamos a retrasar más este vuelo. Ella compró un billete. Ella es nuestra pasajera. Nuestra responsabilidad. Fin de la historia. El código personal de Amelia era más estricto que cualquier política de aerolínea. Su autoridad provenía de su profesionalismo, y usarlo para vengarse, por justificado que fuera, la disminuiría. Además, añadió, con un atisbo de sonrisa burlona en sus labios. Creo que las próximas 7 horas serán suficiente castigo para ella. Derek la miró, su respeto por ella se intensificó. Asintió. Lista de verificación iniciada. APU en marcha. Mientras realizaban la meticulosa y rítmica letanía de comprobaciones, Amelia se tranquilizó. Este era su dominio. Aquí, su autoridad era absoluta, ganada no por el color de su piel ni por el precio de su billete, sino por miles de horas de entrenamiento, estudio y experiencia. El rítmico llamado y respuesta de la lista de verificación fue una bomba para sus nervios de punta. Controles de vuelo comprobados. Cantidad de combustible comprobada. 78,3 toneladas. Señal del cinturón de seguridad puesta. Fuera de la cabina, la atmósfera era todo menos tranquila. La historia de lo sucedido se había extendido por la cabina con la velocidad de un mensaje de texto. Los susurros corrían de fila en fila. Ben Carter, el periodista, tecleaba furiosamente en su portátil, con el rostro sombrío. Tenía el audio, los nombres, la cronología. Estaba creando una narrativa que estaba a punto de estallar en Internet. Los auxiliares de vuelo, liderados por Margaret, trataban a Caroline Preston con una cortesía impecable y glacial, mucho más escalofriante que cualquier hostilidad manifiesta. Cada ofrecimiento de bebida, cada pregunta sobre su comodidad, era respondida con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Caroline se había convertido en una persona insignificante, una isla de paria en un mar de lujo. Intentó fingir que no pasaba nada. Abrió un ejemplar de The Economist, sosteniéndolo como un escudo, pero sus manos temblaban, haciendo crujir las páginas. No podía concentrarse. Las palabras se le nublaban. Cada risa silenciosa que oía desde otro asiento parecía dirigida a ella. Cada vez que pasaba un auxiliar de vuelo, se estremecía. La jaula dorada de la primera clase se había convertido en una columna. De repente, los altavoces de la cabina cobraron vida. Una voz suave, segura y absolutamente tranquila llenó el espacio. Buenas noches, damas y caballeros. Les habla su capitana, Amelia Sterling. En mi nombre y en el de toda la tripulación, les doy la bienvenida a bordo del vuelo 88 de Transatlantic Airways, con vuelo directo a Londres Heathrow. Estamos terminando los preparativos finales en tierra y prevemos regresar de la puerta de embarque en aproximadamente 5 minutos. Nuestro vuelo esta noche tendrá una duración de 6 horas y 50 minutos. Esperamos un vuelo mayormente tranquilo, aunque tendremos que sortear algunos sistemas meteorológicos sobre el Atlántico Norte. En el asiento 2C, Caroline se quedó paralizada. La voz, esa voz, venía del cielo del avión, imbuida de una autoridad que no podía desafiar. Era la voz de la mujer a la que había intentado arrestar. Cada palabra tranquila y profesional era una nueva oleada de humillación.
El tiempo en Londres está despejado, con una temperatura de 15 grados centígrados. Por ahora, por favor, relájense y disfruten del vuelo. En breve atenuaremos las luces de la cabina para la salida. Gracias. Al finalizar el anuncio, una nueva figura en el drama se hizo presente. En el asiento 3D, la doctora Anna Sarma, una reconocida cardióloga que se dirigía a una conferencia, había observado todo el enfrentamiento inicial. Era una mujer de ciencia y observación, y había notado la creciente agitación de Caroline Preston. Vio el ligero temblor en sus manos, el sudor en su frente, como su respiración se volvía un poco superficial. La doctora Chararma presentía que sus habilidades médicas podrían ser necesarias antes de llegar a Heathrow. Sabía que el cuerpo humano tiene una forma de llevar la cuenta, y la de Caroline Preston estaba en números rojos. En la cabina, Amelia aceleró el acelerador. El enorme motor aceleró con un potente rugido y el Boeing 777 comenzó su inexorable descenso por la pista. Estaba en su salsa, dejando atrás el drama en tierra. Pero algunos dramas se resistían a quedarse atrás. Te siguen, aferrándose al fuselaje y esperando el momento oportuno para resurgir. A 37.000 pies de altura, tras 3 horas de vuelo, el océano Atlántico era una vasta extensión negra y monótona. Dentro de la cabina, se había instalado una calma rutinaria. El servicio de cena había terminado. Las luces de la cabina estaban atenuadas y la mayoría de los pasajeros dormían o estaban absortos en el resplandor azul de sus pantallas de entretenimiento. Caroline Preston no era una de ellas. Había picoteado su termodor de langosta. La costosa comida le sabía a ceniza en la boca. Había intentado ver una película, pero el rostro de la actriz se transformaba constantemente en los ojos serenos y críticos de Amelia. Dormir era imposible. Estaba atrapada en un tubo presurizado de su propia creación. Su ansiedad era una serpiente enroscada en sus entrañas. En circunstancias normales, no era una viajera nerviosa. Pero estas no eran circunstancias normales. Cada leve inclinación del avión, cada cambio en el zumbido del motor, le provocaba una punzada de pánico. En la cabina, Amelia y Derek monitoreaban el desarrollo del sistema meteorológico en su pantalla de navegación. Una vibrante mancha amarilla y roja, de aspecto furioso, se extendía justo sobre su vuelo. Trayectoria. Eso se está acumulando más rápido de lo que predijo el pronóstico, observó Derek, frunciendo el ceño en señal de concentración. Parece que hay una actividad convectiva significativa. La veo, respondió Amelia, mientras escudriñaba los instrumentos. Solicitemos una desviación. 20 millas náuticas al norte deberían ayudarnos a evitar lo peor. Presionó el micrófono. Control Atlántico, aquí Transatlántico 88, solicitando una desviación de 20 metros al norte para evitar el mal tiempo. Transatlántico 88. Desviación aprobada, respondió el controlador a cientos de millas de distancia, con voz entrecortada. Las manos de Amelia se movieron con dificultad, ladeando la enorme aeronave en un viraje lento y suave. Pero el mal tiempo no siempre es predecible. Mientras bordeaban el borde del sistema, una corriente de aire invisible y violenta se extendió y las atrapó. El avión cayó. No fue una caída suave. Fue una caída repentina y convulsiva de varios cientos de pies. Un jadeo colectivo resonó en la cabina. Objetos sueltos tintinearon. En la cocina, una cafetera se estrelló contra el suelo. El asiento. La señal del cinturón, que Amelia había activado preventivamente, resonó con fuerza en la cabina. Entonces comenzaron los temblores. El avión se vio atrapado en una turbulencia severa e inesperada. Se estremeció y se sacudió como un animal salvaje, con las alas flexionándose visiblemente en la oscuridad. Inmediatamente, la voz de Amelia llegó por el intercomunicador. Era el mismo tono tranquilo y mesurado de antes, pero ahora con un nuevo tono de mando. Damas y caballeros, les habla su capitán.
Nos hemos encontrado con una turbulencia inesperada. Por favor, regresen a sus asientos inmediatamente y asegúrense de que sus cinturones estén bien abrochados. Auxiliares de vuelo, por favor, tomen asiento. Su voz debía ser un salvavidas en medio del caos. Para la mayoría de los pasajeros, lo fue. Pero para Caroline Preston, era la voz de su torturador, la narradora de su pesadilla personal. La combinación de los violentos temblores, su ansiedad preexistente y el tormento psicológico del vuelo conspiraron para llevarla al límite. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Un tambor frenético e irregular. La cabina, que ya parecía pequeña y estrecha, se encogía a su alrededor. No podía respirar. Sintió una opresión en el pecho y un dolor agudo que irradiaba por su brazo izquierdo. Un ataque al corazón. El pensamiento, primitivo y aterrador, se apoderó de su mente. Jadeó, arañándose la garganta. No puedo respirar. Resolló, su voz un susurro ahogado. El pasajero a su lado, un joven que había estado dormido, se despertó sobresaltado. Vio el pánico en sus ojos, el grisáceo tono de su piel. Buscó a tientas el botón de llamada. En segundos, Margaret, la azafata de mayor rango, estaba allí, preparándose con destreza para soportar las sacudidas del avión. Señora Preston, ¿qué le pasa? Mi pecho, mi brazo, tartamudeó Caroline, con lágrimas de terror corriendo por su rostro. Creo que me está dando un ataque al corazón. El entrenamiento de Margaret hizo efecto. Mantuvo la voz tranquila pero firme. De acuerdo, señora Preston, necesito que intente tomar respiraciones lentas y profundas. Vamos a ayudarte. Se giró hacia otra azafata. Consigue el botiquín de emergencia y el desfibrilador ahora. Entonces Margaret hizo lo que estaba entrenada para hacer en una emergencia médica. Cogió el intercomunicador. Esto es una emergencia. ¿Hay un médico a bordo? Repito, ¿hay un médico a bordo? Por favor, identifíquese con la tripulación de cabina. Unas filas atrás, la doctora. Ana Sarma se desabrochó el cinturón de seguridad, agarrándose a los asientos para mantener el equilibrio, y avanzó a través de la cabina aún temblorosa. Soy médica, anunció, su voz cortando el ruido. Soy cardióloga. El rostro de Margaret se llenó de alivio. Mientras la doctora Sarma se arrodillaba junto al asiento de Caroline. La ironía de la situación se apoderó de la cabina de primera clase con el peso de un sudario. La mujer que se había creído la árbitra de quien pertenecía, la que despreciaba a todos los demás, ahora estaba completamente indefensa. Su vida estaba en manos de desconocidos. Una azafata que había desdeñada. Un médico al que había ignorado y que volaba por encima de la tormenta. Un capitán al que había intentado encarcelar. Margaret cogió el teléfono interno de la cabina. Capitán, soy Margaret. Tenemos una situación médica en la cabina de primera clase. La pasajera del 2C tiene dolor en el pecho y dificultad para respirar. Tenemos una médica con ella ahora. En la cabina, Amelia absorbió la información. Su rostro, una máscara de concentración profesional. El universo, parecía, tenía un sentido del humor muy oscuro. La pasajera del 2C, por supuesto. Entendido, Margaret, respondió Amelia, con las manos firmes en los controles mientras sorteaba las últimas turbulencias. Manténgame al tanto de la evaluación del médico. Avíseme si se recomienda un desvío. Tenía que tomar una decisión. Desviar un 777 al aeropuerto adecuado más cercano, quizás en Islandia o Terranova, era una decisión multimillonaria, una pesadilla logística que afectaría a cientos de personas. Y sería por el bien de la mujer que le había causado tan profunda humillación pública. Sus sentimientos personales. Gritaba una cosa, pero su deber profesional gritaba otra. Y en la cabina, el deber era lo único que importaba. El karma que golpeaba a Caroline Preston no era solo vergüenza pública.
Ahora era un aterrador drama de vida o muerte que se desarrollaba a 37.000 pies de altura, completamente a merced de las mismas personas a las que había perjudicado. Mientras la doctora Chararma trabajaba con Caroline en la cabina, la capitana Amelia Sterling y el primer oficial Derek Chow trabajaban en la cabina pilotando el avión. Lo peor de la turbulencia había remitido, pero su carga de trabajo se acababa de duplicar. Ahora estaban gestionando una posible emergencia médica además de navegar por una compleja ruta oceánica. La doctora Chararma era la viva imagen de la calma profesional en medio del caos. Le tomó el pulso a Caroline, que era rápido y débil. Le habló en voz baja y tranquilizadora, haciéndole preguntas sobre su historial médico mientras evaluaba simultáneamente sus signos vitales. Los auxiliares de vuelo trajeron el botiquín médico, y la doctora Chararma encontró un pulsioxímetro portátil y un tensiómetro. Su presión arterial está elevada, pero no es peligrosa. Entonces, el doctor Chararma le informó a Margaret: la saturación de oxígeno está un poco baja. Parece ser un ataque de pánico severo que se manifiesta con síntomas físicos, pero no podemos descartar un evento cardíaco sin un ECG. Margaret transmitió esta información a la cabina a través del interfono. El médico dice que lo más probable es que se trate de un ataque de pánico, pero no puede estar 100% segura. Amelia procesó esto. Pídale al médico su recomendación profesional. ¿Está la vida del pasajero en peligro inmediato? ¿Nos recomienda que nos desviemos? La pregunta fue transmitida. El doctor Chararma miró a Caroline, que ahora respiraba un poco mejor con la ayuda de una máscara de oxígeno. El terror aún estaba en sus ojos, pero la aguda crisis física estaba pasando. Desviarse a un aeródromo remoto en mitad de la noche sería una auténtica pesadilla. Dígale al capitán que en mi opinión ella está estable, dijo el doctor Chararma con decisión. Sus síntomas son consistentes con ansiedad aguda, no con infusión de miocardio. La desviación no es necesaria desde el punto de vista médico en este momento, siempre y cuando se la pueda mantener tranquila. Podremos cuidarla hasta que lleguemos a Londres, donde deberá someterse a una evaluación médica completa. El mensaje fue transmitido a Amelia. Sintió una tranquila sensación de alivio. La decisión ahora estaba clara, respaldada por el consejo médico. Esto estaba en consonancia con su instinto profesional de mantener la integridad del vuelo si era posible. Entendido, dijo Amelia en el teléfono. Continuamos hacia Londres según lo previsto. Gracias, Margaret. Y por favor, haga extensivo mi agradecimiento personal al doctor. Una vez superada la crisis médica, se desató otra tormenta. En el mundo digital. Ben Carter, el periodista sentado en el asiento 1A, había estado trabajando sin parar. Tenía wifi, un asiento en primera fila y una historia que era oro puro. Había escrito un artículo completo con el audio condenatorio de la llamada de Caroline a la policía y relatos de testigos oculares de otros pasajeros a los que había enviado mensajes discretos. Lo tituló Intolerancia a 35.000 pies. La mujer a la que intentaron expulsar era la capitana. Hizo clic en publicar en su blog ampliamente leído sobre tecnología y cultura. Luego recurrió a Twitter y abrió un hilo que resumía el incidente en fragmentos contundentes y compartibles. Hilo. Actualmente estoy en el vuelo transatlántico 88 y no vas a creer lo que acabo de presenciar. Una pasajera blanca de primera clase, la llamaré Caroline, acaba de llamar a la policía por una mujer negra, acusándola de tener un billete falso y de ser una amenaza para la seguridad. La policía subió al avión, tomó a la mujer aparte para interrogarla delante de todos. La humillación era palpable. Caroline miró con una sonrisa satisfecha. Y luego viene el giro inesperado del año. El primer oficial sale e identifica a la mujer que están acosando. Su nombre es Capitán Amelia Sterling. Ella es la piloto que vuela el avión. El hilo explotó. Fue retuiteado miles de veces en minutos. Los hashtags vuelan como a Amelia y almohadilla Transatlantic Berrinche empezó a ser tendencia.
Cuando el vuelo 88 inició su descenso hacia los verdes campos de Inglaterra, la historia era un fenómeno mundial. Los medios de comunicación, desde la CNN hasta la BBC, lo habían recogido. Las cuentas de redes sociales de Transatlantic Airways colapsaron. Caroline Preston, sedada y exhausta en su asiento, no se percataba de su recién descubierta infamia. Ella solo fue consciente del suave descenso, del cambio de tono del motor y de la voz que llegó por el intercomunicador una última vez. Damas y caballeros, al iniciar nuestro descenso final hacia el aeropuerto de Londres Heathrow, me gustaría pedirles que se aseguren de que los respaldos de sus asientos y sus mesas plegables estén en posición completamente vertical. Ha sido un placer llevarlos esta noche. Amelia ejecutó entonces un aterrizaje de manual. Con vientos cruzados desafiantes, aterrizó el enorme Boeing 777 en la pista con una suavidad que apenas se notó como un golpe. Fue la última demostración silenciosa de su absoluta maestría y profesionalidad. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, una ráfaga de aplausos estalló en la cabina. Un homenaje excepcional y genuino a la gestión de la tripulación en un vuelo difícil. Fue por el aterrizaje suave, por la gestión de la turbulencia y por el drama tácito del que todos ahora eran conscientes. Fue por el capitán Sterling. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias. Caroline permaneció en su asiento, esperando a que la multitud se dispersara, con una profunda sensación de temor acumulándose en su estómago. Cuando finalmente apagó el modo avión de su teléfono, vibró tan violentamente en su mano que casi lo dejó caer. La pantalla se iluminó con una aterradora cascada de notificaciones. Cientos de correos electrónicos, docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto de amigos, familiares y colegas, todo, con el mismo tono frenético. ¿Qué hiciste? ¿Has visto las noticias? Llámame inmediatamente. Su empresa, una prestigiosa consultora llamada Preston and Finch, se mencionaba por todas partes. Su propio nombre era tendencia en Twitter. El artículo de Ben Carter con su foto, una discreta foto que había tomado durante el enfrentamiento inicial, era la noticia principal en varios sitios de noticias. Ya no era una pasajera anónima. Era Caroline Preston, la mujer racista que llamó a la policía por el piloto. Su mundo no solo se había puesto patas arriba. Había sido incinerado, y las cenizas se transmitían en vivo a todo el planeta. El karma que había comenzado con un rostro pálido en la cabina la había seguido a través del océano y ahora la esperaba en la puerta, listo para arrastrarla a un infierno público. El ambiente estéril e impersonal de la sala de llegadas del aeropuerto londinense de Heathrow se convirtió en el escenario del acto final de la vida profesional de Caroline Preston. Esperaba que la recibiera un servicio de limusinas listo para llevarla rápidamente a una reunión multimillonaria de fusión. En cambio, la recibió la guillotina. El primer golpe oficial llegó por correo electrónico mientras hacía fila para inmigración. El asunto era duro, inmediato y una suspensión indefinida. Era de su socio, George Finch, un hombre con quien había construido su empresa desde cero. El correo electrónico era breve y brutal. Hacía referencia al catastrófico error de juicio y al daño irreparable a la reputación de su firma. El acuerdo que había volado a Londres para cerrar, por supuesto, había sido cancelado. El cliente, una empresa tecnológica progresista, no quería tener nada que ver con una empresa representada por un símbolo viral de intolerancia. Sonó su teléfono. Era George. Contestó con la mano temblorosa. Ni siquiera llegó a saludar. Caroline, ¿en qué demonios estabas pensando? Su voz era un denso nervio de furia. Estamos arruinados. Nuestros clientes nos llaman. Nuestras acciones se desploman. Y el nombre de nuestra firma está siendo arrastrado por el barro junto al tuyo en todo el mundo. Preston y Finch son tóxicos porque Preston es tóxico. ¿Se acabó? Caroline. La junta directiva se reúne. Esta tarde. Necesita preparar su renuncia. La llamada terminó. Caroline se quedó paralizada,
mientras el ruido del aeropuerto se desvanecía en un rugido sordo en sus oídos. En un vuelo de 7 horas, había perdido su empresa, su reputación y su futuro. El derecho que había sido su armadura durante tanto tiempo se había convertido en un mecanismo de autodestrucción. Mientras tanto, las consecuencias para Transatlantic Airways fueron rápidas. Su departamento de relaciones públicas se puso a trabajar a toda marcha. El director ejecutivo emitió una disculpa pública formal directamente a la capitana Amelia Sterling, elogiando su extraordinaria gracia y profesionalismo bajo presión. La aerolínea anunció una investigación interna completa y la implementación inmediata de un nuevo programa obligatorio de capacitación en anfibias y desescalada para toda la tripulación de cabina. Inicialmente intentaron convertir a Chloe, la azafata junior, en un chivo expiatorio, alegando su incapacidad para controlar la situación, pero no contaban con la solidaridad de la tripulación. Margaret, la azafata senior, y el primer oficial Derek Chow la defendieron, escribiendo declaraciones oficiales que destacaban la extrema presión y las tácticas de intimidación utilizadas por Caroline Preston. Argumentó que Chloe necesitaba más capacitación, no ser despedida. La aerolínea, temerosa de más mala prensa, cedió. Chloe se inscribió en el nuevo programa de capacitación. Amelia Sterling se convirtió en una celebridad involuntaria. Fue inundada de solicitudes de entrevistas y atención mediática. Al principio, lo único que deseaba era volver a la cabina y volar lejos del ruido. Pero rápidamente se dio cuenta de que el incidente le había dado una plataforma que nunca pidió, pero que no podía ignorar. Concedió una impactante entrevista a una importante cadena de noticias. No habló de ira ni venganza, sino de la naturaleza sistémica del prejuicio al que se enfrentaba. Lo que sucedió en ese vuelo no fue un incidente aislado, declaró, con la misma serenidad que en la cabina. Fue un ejemplo muy público de los prejuicios que las personas de color y las mujeres en campos dominados por hombres enfrentan a diario. La pregunta no es por qué me pasó esto, sino cuántas veces le sucede a otros sin una revelación dramática que llame la atención del mundo. Su gracia y elocuencia le ganaron la admiración universal. Transatlantic Airways, como parte de su acuerdo con ella, no solo le dieron una importante compensación económica, que tuvieron que convencer para que aceptara, pero también la ascendieron a su flota de aviones insignia a 380, convirtiéndola en una de las capitanas más jóvenes del superjumbo. Pasaron los meses. La historia desapareció de los titulares, pero las consecuencias persistieron. Caroline Preston era un fantasma. Había perdido su empresa y su nombre era demasiado conocido como para que alguien más la contratara para un puesto directivo. Vendió su lujoso apartamento para cubrir los gastos legales y se mudó a un pequeño pueblo anónimo. Una noche, mientras cambiaba de canal en su sombría casa de campo alquilada, se topó con un segmento de noticias locales. La noticia trataba sobre un nuevo programa de becas, la iniciativa Sterling Skies, creado para ayudar a jóvenes desfavorecidos y minorías a asistir a la escuela de vuelo. La iniciativa se estaba lanzando con una subvención fundacional de un donante privado. La reportera estaba entrevistando a la fundadora, la capitana Amelia Sterling, quien estaba de pie frente a un pequeño avión de entrenamiento, sonriendo, rodeada de un grupo diverso de jóvenes aspirantes a pilotos. Tuve la suerte de recibir un acuerdo de la aerolínea, explicó Amelia a la cámara. Y quería usar ese dinero para asegurar que la puerta de la cabina esté abierta para todos con el talento y la pasión, sin importar su origen o apariencia. El cielo es de todos. Caroline miró la pantalla, mientras el control remoto se le resbalaba de la mano. El dinero que la aerolínea pagó por su error, por su prejuicio, ahora se estaba utilizando para crear precisamente lo que ella había intentado negar. Oportunidad. Se estaba utilizando para construir un futuro donde más personas como Amelia Sterling pudieran ocupar el lugar que les corresponde en el mundo. El karma no era solo que Caroline lo hubiera perdido todo.
El duro karma final era que su horrible acto de exclusión había sido transformado por la gracia y el carácter de la mujer a la que se dirigía en un poderoso motor de inclusión. Amelia Sterling había tomado el veneno que Caroline le había ofrecido y había cultivado un jardín con él. A Caroline no le quedó nada más que el silencio de su casa vacía y la cruda y amarga conciencia de lo que había destruido y lo que sin darse cuenta había ayudado a construir. 2 años pueden ser toda una vida. Para algunos, es un periodo de crecimiento, de construcción, de convertir la tierra en un jardín floreciente. Para otros, es una erosión, un lento desgaste del yo hasta que solo queda una silueta de lo que una vez fue. 2 años después de que el vuelo 88 emprendiera su turbulento viaje a través del Atlántico, sus 2 protagonistas principales vivían en universos separados, forjados en el crisol de ese fatídico día. Un universo era un pequeño y soleado aeródromo en el norte del estado de Nueva York. El aire olía a hierba recién cortada, asfalto tibio y combustible de aviación. El perfume de la posibilidad. Allí, en una radiante mañana de sábado, la capitana Amelia Sterling se encontraba en la pista, con los brazos cruzados y una suave sonrisa en el rostro. El impecable uniforme de 4 rayas de su comando A380 estaba colgado para el fin de semana. Hoy, vestía un sencillo polo bordado con el logotipo de la iniciativa Sterling Skies, vaqueros y gafas de sol de aviador. A su lado, una joven llamada Maya Rodríguez, de apenas 20 años, realizaba una revisión previa al vuelo en un pequeño Cessna 172. Sus movimientos eran vacilantes pero meticulosos, con el ceño fruncido en señal de concentración mientras comparaba. Con la lista de verificación en la mano. Maya era la primera graduada del programa de becas de Amelia, ahora piloto privada certificada, trabajando en su habilitación de vuelo por instrumentos y mentora estrella de la iniciativa para nuevos estudiantes. No olvides revisar si hay contaminación del combustible, dijo Amelia con suavidad. No como comandante, sino como maestra. Siempre vacía los tanques, incluso si volaste ayer. Sí, capitán, dijo Maya, con una sonrisa en su rostro. Lo recuerdo. Dijiste, solo confía en mis propios ojos. Bien. La sonrisa de Amelia se ensanchó. Esta era su victoria. No eran los artículos aduladores que aún se escribían ocasionalmente sobre ella, ni los respetuosos gestos de aprobación de colegas que conocían su historia. Ni siquiera era la impresionante vista a 12.000 metros mientras comandaba el avión de pasajeros más grande del mundo camino a Dubái o Hong Kong. La victoria era esta. La mirada concentrada en los ojos de Maya, la confianza en sus manos al extraer una muestra de combustible, el brillante futuro que se alzaba en una joven a la que le habían dicho toda la vida que el cielo era para los demás. Amelia se apoyó en el ala de la avioneta, viendo llegar a la primera clase de su segundo año, un grupo diverso de adolescentes vibrando con una energía que parecía electricidad. El incidente con Caroline Preston parecía una escena de la vida de otra persona. Ahora, la humillación abrasadora se había enfriado hacía tiempo, reforjada por un propósito. En los momentos de tranquilidad de los vuelos de larga distancia, contemplando las constelaciones, había llegado a una extraña y profunda comprensión. Caroline, a su propia manera tóxica, le había dado un don. Le había dado una voz. Antes de ese día, Amelia era piloto, contenta con el profesionalismo anónimo de la cabina. Pero los prejuicios de Caroline la habían lanzado a la luz. Y bajo esa luz, Amelia había descubierto una nueva misión para asegurarse de no ser una anomalía, sino el comienzo de un nuevo estándar. Ya no sentía ira hacia Caroline. Lo que sentía ahora era una profunda, casi clínica lástima. La veía como un catalizador, un agente químico en un experimento que había producido un resultado inesperadamente maravilloso. El dinero del acuerdo, el dinero manchado de sangre como lo había pensado al principio, se convertiría en capital inicial. Estaba construyendo algo que perduraría más allá del recuerdo del odio de una mujer. De acuerdo, capitán Sterling, dijo Maya, sacando a Amelia de su ensoñación.
Es toda tuya. Los nuevos estudiantes están esperando su primer vuelo. Amelia le dio una palmada en el hombro. Hoy no volarán conmigo, Maya. Están volando contigo. Usted es el instructor principal de los vuelos de descubrimiento. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. ¿A mí? Pero sigo siendo solo eres un piloto. Amelia terminó por ella, con la voz firme y llena de orgullo. Y eres uno de los mejores que conozco. Ahora ve y muéstrales lo que es posible. Mientras Maya, con el rostro iluminado por un nuevo y profundo sentido de autoestima, caminaba hacia los estudiantes que la esperaban, Amelia sintió una sensación de paz más profunda y satisfactoria que cualquier aterrizaje suave. Este era su horizonte, y no tenía límites. El otro universo era un pequeño café ventoso en un pueblo costero olvidado de Cornualles, Inglaterra. El aire olía a cerveza rancia, pescado frito y húmeda decepción. Las ventanas estaban empañadas por una niebla persistente, que difuminaba el mar gris y el cielo gris en un único lienzo melancólico. Detrás del mostrador, una mujer limpió la superficie pegajosa con un trapo húmedo. Sus movimientos eran lentos, automáticos, carentes de energía. El cabello rubio expertamente esculpido había desaparecido y fue reemplazado por un corte castaño claro, que mostraba prominentes raíces grises en la raya. Los trajes de diseñador habían sido reemplazados por un polar negro sin forma y unos vaqueros desgastados. Esto fue lo que quedó de Caroline Preston. Ahora ella se hacía llamar Carol. Después de la desgracia pública, ella huyó. Tomó el poco dinero que le quedaba después de las batallas legales y la disolución de su empresa y desapareció. Había elegido este pueblo por su anonimato agresivo, un lugar donde nadie sabía su nombre ni su pasado. Su trabajo en el Salty Dog Café era una penitencia. Servía desayunos grasosos a los pescadores y té tibio a los jubilados, ganando en una semana lo que antes gastaba en un solo almuerzo. La ironía no pasó desapercibida para ella. Ella, que antes gestionaba carteras de riesgo multimillonarias, ahora pasaba sus días asegurándose de que la caja estuviera equilibrada hasta el último céntimo. Ella, que una vez había comandado salas de juntas con su agudo intelecto, ahora recibía órdenes de un brusco propietario llamado Stan, que se comunicaba principalmente con gruñidos. Una pareja de turistas entró sacudiéndose la lluvia de los abrigos. Eran ruidosos, pretenciosos, quejándose del clima, del servicio, de la debilidad del wifi. El hombre chasqueó los dedos para llamar su atención. Hola, un pequeño servicio. Hace 2 años, Caroline lo habría aniquilado con una mirada fulminante. Ella habría utilizado su estatus como un arma. Ahora ella simplemente se estremeció. Ella vio, con un vuelco en el estómago, un leve eco de ella misma en su rostro engreído e impaciente. La reflexión era horrorosa. ¿Qué puedo ofrecerte? Ella preguntó con voz monótona. Mientras preparaba sus capuchinos, su mente se remontaba, como solía ocurrirle a menudo, al vuelo 88. Al principio, sus pensamientos habían sido un torbellino de rabia y autocompasión. Culpó al periodista, a los auxiliares de vuelo, a la aerolínea, a la multitud progresista en Internet, a todos menos a ella misma. Pero el tiempo y el aislamiento habían desgastado sus defensas. La ira se había desvanecido, dejando atrás la fría y pesada piedra de la vergüenza. Ahora comprendió lo que había hecho. En su desesperada necesidad de mantener su lugar en un mundo que consideraba un juego de zero summum, había intentado invalidar la existencia de otro ser humano. Ella había mirado a la capitana Amelia Sterling y se había negado a verla, y el mundo a su vez se había negado a ver más a Caroline. Fue una justicia desgarradora y perfectamente equilibrada en un pequeño televisor parpadeante montado en la esquina del café. Se estaba emitiendo un programa de noticias diurno. Era un segmento de ¿Dónde están ahora? Y allí estaba ella, la capitana Amelia Sterling, luciendo vibrante y feliz, con su rostro enmarcado por la luz del sol. El periodista estaba entusiasmado con la iniciativa Sterling Skies.
Lo que comenzó como una pequeña beca financiada por un acuerdo privado, comentó el periodista, ha anunciado hoy una importante asociación nacional con Transatlantic Airways. La aerolínea financiará una expansión completa del programa, creando capítulos de Sterling Skies en escuelas de vuelo de todo el país, destinados a fomentar la próxima generación de aviadores diversos. La cámara enfocó a un grupo de estudiantes sonrientes y entusiastas que estaban de pie junto a Amelia. Una de ellas, una latina de ojos brillantes, estaba siendo entrevistada. El capitán Sterling no solo me dio alas, dijo Maya, con la voz cargada de emoción. Ella me dio un horizonte. En el café oscuro y húmedo, Caroline sintió que los últimos cimientos de su interior se desmoronaban. No fue solo que Amelia había tenido éxito. Fue que ella había construido un imperio de esperanza sobre el mismo suelo que Caroline había intentado arrasar. Su acto de odio no había sido el punto final. Había sido un comienzo. Su intento de encoger el mundo de Amelia solo había resultado en su expansión exponencial, mientras que el suyo se había contraído en las 4 paredes pegajosas de este café. Terminó su turno, se quitó el delantal manchado y cobró su magro salario de Stan. Ella salió a la tarde lloviznosa. Las luces de la calle proyectan reflejos largos y acuosos sobre el pavimento mojado. No tenía a nadie a quien llamar ni ningún lugar donde estar. Ella caminó hacia el mar, con el rocío salado frío en su cara. Ella miró el vasto y gris vacío del océano. Era un horizonte de otro tipo. Uno sin promesa, sin luz. 2 mujeres, un vuelo. Uno había tomado un acto de fealdad y lo había transformado en un legado de gracia que elevaría a otros en los años venideros. La otra no quedó nada más que el eco de su propio veneno, un fantasma en una vida que ella misma había destruido. El veredicto final no lo había dictado un juez ni un jurado, sino el implacable e imparcial cálculo del carácter. Uno había alcanzado las estrellas. El otro se había quedado atrás, en la oscuridad. La historia de la capitana Amelia Sterling y Caroline Preston es más que un momento viral de justicia kármica. Es un poderoso testimonio del choque entre el prejuicio y el profesionalismo. El viaje de Amelia nos muestra que la verdadera autoridad no se exige ni se hereda a través del privilegio. Se gana con habilidad, gracia y un compromiso inquebrantable con el propio deber, incluso frente a una profunda falta de respeto. La caída de Caroline sirve como duro recordatorio de que los prejuicios que albergamos pueden tener consecuencias devastadoras que alteran la vida, no solo para los demás sino, en última instancia, para nosotros mismos. En un mundo donde los juicios apresurados se hacen en un instante, la historia de Amelia nos obliga a mirar más allá de nuestras propias suposiciones, celebra la fortaleza silenciosa de aquellos que se niegan a ser definidos por la intolerancia de los demás, en cambio, dejan que su excelencia hable por sí misma. Si esta historia de resiliencia y karma contundente te pareció tan cautivadora como a nosotros, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real donde la justicia de una u otra forma siempre encuentra su cauce. Y déjanos saber en los comentarios a continuación cuál crees que fue el momento de venganza más satisfactorio en este increíble